Un saludo a todas las personas seguidoras del Colegio de la Frontera Norte. Este día voy a hablar sobre la proclama del presidente Biden para suspender y limitar la entrada a los Estados Unidos de no ciudadanos y también de la regla provisional final conjunta del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia que restringe el asilo durante periodos de elevados encuentros migratorios en la frontera sur con México. Definitivamente, esto es un golpe más al sistema internacional de protección de los derechos humanos de las personas buscadoras de asilo. La realidad es que esta proclama restringe la elegibilidad del asilo para aquellos que ingresan irregularmente a través de la frontera sur, incluidas las fronteras terrestres del suroeste y las fronteras costeras del sur. Pero esta decisión contraviene la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. A nivel global, este instrumento, lo sabemos, es el principal instrumento legal que define quién es un refugiado, sus derechos y las obligaciones que tienen los estados en su protección. Y sobre todo, nos establece el principio de no devolución que va a prohibir devolver a una persona a un país donde enfrenta persecución. Y aunque puedo mencionar otros instrumentos internacionales que garantizan los derechos de los refugiados, quiero recordar fundamentalmente el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de las personas a buscar el asilo en otros países para escapar de la persecución. Y aunque los Estados Unidos no tienen ratificado este instrumento, sí están obligados a respetarlo por haberlo hecho con el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, que es complemento de esta convención y que elimina las restricciones temporales y geográficas que fueron inicialmente impuestas, extendiendo la protección a los refugiados en todo el mundo. Por lo que respecta a la regla, hace 3 cambios clave al procesamiento actual bajo el título 8 de las autoridades de inmigración durante los periodos de mayor número de encuentros fronterizos. En primer lugar, los no ciudadanos que crucen la frontera sur ilegalmente o sin autorización, por lo general, no serán elegibles para el asilo, salvo en circunstancias excepcionalmente apremiantes y a menos que estén exentos por la proclama presidencial. En segundo lugar, los no ciudadanos que crucen la frontera sur y procesados para remoción expedita mientras esté en vigor la limitación, solo serán referidos para una verificación de temor creíble con un oficial de asilo si manifiestan o expresan temor a regresar a su país de origen o al país al que serán removidos, temor de ser perseguidos o torturados o una intención de solicitar asilo. En tercer lugar, Estados Unidos continuará cumpliendo sus obligaciones y compromisos internacionales examinando a las personas que manifiesten temor, tal como se ha indicado anteriormente, y que no puedan acogerse a una excepción a la regla de suspensión de remoción y a las protecciones de la Convención contra la Tortura. La siguiente información es muy importante, hay que ponerle mucha atención porque son las letras chiquitas. Al igual que la proclama presidencial, la regla prevé el fin de estas medidas reforzadas luego de una reducción sostenida de los encuentros en la frontera sur. ¿Y qué significa esto? Específicamente, estas medidas están vigentes hasta 14 días calendario después de que haya habido un promedio de 7 días calendarios consecutivos de menos de 1,500 encuentros entre los puertos de entrada. Las medidas volverían a entrar en vigor o continuarían, según corresponda, cuando haya habido un promedio de 7 días calendario consecutivos de 2,500 encuentros o más. La realidad es que de acuerdo a los flujos que se han presentado durante los últimos meses, lo más seguro es que estas medidas permanezcan un lapso largo. Las medidas fueron tomadas a pesar de que el propio gobierno estadounidense aceptó que hay más personas en todo el mundo desplazadas que en cualquier otro momento
desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso el propio gobierno explicó que el fenómeno ha crecido por el fracaso de varios regímenes, incluidos los del hemisferio occidental. También resaltó la violencia vinculada a las organizaciones criminales transnacionales en Latinoamérica y que están afectando a las personas que se tienen que desplazar. También entra la pandemia COVID-19 que trastocó a varias sociedades y también señala la parte de los desastres naturales. De tal manera que hay una conciencia de que hay personas huyendo. El argumento del gobierno estadounidense es que el sistema ha estado muy sobrecargado durante muchos años y no está funcionando para proporcionar un alivio a quienes lo justifican o a quienes tienen derechos de protección viables. Y algunas estadísticas muy interesantes es que la acumulación de solicitudes de asilo afirmativo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en los Estados Unidos en este momento es de más de 1 millón de casos y sigue creciendo, con más de 300,000 solicitudes presentadas antes de 2021 y que aún están pendientes. El gobierno pues señala que al final del año fiscal 2023 había más de 2.4 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración. Y más allá de una política de securitización que Estados Unidos ha mantenido durante los últimos años y ha querido imponer a otros países para que vean la migración como un asunto de seguridad y no como de derechos humanos, está la situación de que estamos viviendo en una época electoral dentro del territorio estadounidense. Entonces, también como parte de su argumento para justificarse, está la acusación de que esta situación que se está viviendo en la frontera es fracaso del Congreso para actualizar un sistema de inmigración y asilo que no funciona y que no está equipado para satisfacer las necesidades actuales. Y no podemos dejar de hablar de la posibilidad de que México tenga que recibir a los solicitantes de asilo rechazados por el gobierno estadounidense debido a la implementación de estas medidas. Esto es súper real. Como real es que la capacidad instalada para garantizar los derechos humanos de estas personas que sean expulsadas es insuficiente. Incluso sumando los albergues y los otros espacios de asistencia humanitaria de la sociedad civil y de los gobiernos, sería imposible enfrentar la situación en las ciudades grandes como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, que cuentan de alguna manera con una infraestructura humanitaria, pero la situación sería aún más crítica en municipios más pequeños como Nogales, donde yo me encuentro, o en San Luis Río Colorado, donde las posibilidades de atenderlos son muy reducidas, hay pocos albergues y por otra parte tienes una presencia de grupos criminales de manera permanente que agravarían mucho más las condiciones de las personas que están siendo rechazadas, de los buscadores de asilo y que estarían en un riesgo inminente. Entonces, es necesario, ante todo, que garanticemos los apoyos necesarios y los presupuestos necesarios ante esta contingencia. Me despido y espero encontrarnos de nuevo para platicar sobre la realidad migratoria de México y el mundo. Y recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales del Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales.